Bueno, un privilegio poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera Reyes. Primera Reyes, capítulo 19. Yo les voy a compartir acá una presentación. Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy acerca del desánimo. Desanimado, el título del mensaje, basado en Primera Reyes, capítulo 19, la historia del profeta Elías. Vamos a hacer una breve introducción. Calculo que todos conocemos la historia, pero vamos a repasar un poquito para resaltar un punto. Si vemos en el capítulo 17, eh, vemos sabemos que el pueblo de Israel estaba gobernado por un rey muy, muy malo, ¿no? El rey Acab. Creo que fue, si no fue el peor rey que tuvo Israel, debe haber pegado en el palo. Aunque en realidad prácticamente no gobernaba él, sino que gobernaba su esposa, ¿no? Que era Jezabel, una mujer muy malvada. Eh, bueno, y el pueblo de Israel estaba alejado de los caminos del Señor, estaban adorando a Baal y a todas esas deidades de las naciones de alrededor, cosa que el Señor le había dicho. No, justamente el problema fue que Jezabel no era de Israel, sino que acá había tomado mujer de las naciones, cosa que también el Señor había dicho, había prohibido justamente por esto, porque dice, desviarán a dioses ajenos. Bueno, todo esto que el Señor había advertido ocurre y vemos al pueblo de Israel completamente perdido en la idolatría, matando a los profetas del Señor y persiguiéndolos, también a Elías, ¿no? Que es el personaje de nuestra historia. Y vemos en el capítulo 17 que Elías, por parte de mandato del Señor, les dice que va a haber una sequía muy grande, hasta que, bueno, justamente ellos cambien su actitud, su parecer, cosa que no ocurre, la sequía dura muchísimo tiempo. Sabemos ahí que Elías va a la casa de la viuda de Sarepta, donde el Señor lo sustenta en aquel lugar. Luego, pasado ese tiempo, Elías se presenta delante de Acab con un desafío, que lo vemos en el capítulo 18. Y el desafío es, vamos a ver quién es el verdadero Dios, si el verdadero Dios es Jehová o es Baal. Y hace un desafío eh, Elías a los 450 profetas de Baal, lo vemos ahí en el monte, dice, bueno, ustedes pongan su sacrificio, un animal en el altar, pero sin poner fuego. Yo voy a también poner mi sacrificio aquí en el altar, y así lo hicieron. Pusieron cada uno un animal, o los profetas de Baal por un lado y Elías por otro, y los profetas de Baal estuvieron todo el día orando a su Dios y saltando y haciendo sus rituales, y nada ocurrió. Pasado ese tiempo, Elías dice, para que no quede ninguna duda, vamos a mojar todo, ¿no? Y le tiran agua, le tiran un montón de agua ahí al altar. Elías ora y desciende fuego que consume todo, consume el altar, las piedras, no queda absolutamente nada. Luego de eso, el pueblo reconoce que Jehová es el verdadero Dios. Elías mata a los profetas de Baal. Y uno, después de ver todo eso, diría, bueno, se terminó aquí la discusión, se terminó toda esta situación para el pueblo de Israel. Pero empieza el capítulo 19 y lejos de haber un cambio en Acab y en Israel en general, vemos que la cosa sigue igual, después de haber visto todo este gran portento, porque no solamente que Dios hizo esto con el sacrificio, sino que luego de eso, dice, también una prueba más, dice, ahora va a llover, y aunque no se veía ni una nube en el cielo, dice, prepárense porque va a venir una gran lluvia. Y pasa exactamente lo que dice Elías. Y Dios daba pruebas de que Él era el verdadero Dios y de que Elías era su profeta, pero aún así empieza el capítulo 19 y leemos.
Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces se envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Muy bien, ¿qué ocurrió? Elías enfrenta un gran desánimo. Eh, bueno, aquí yo me olvidé de pasar esto, acá tenemos lo que había ocurrido. Eh, Elías enfrenta un fuerte desánimo. Y podemos concentrarnos en lo que le pasa a Elías y podemos ver muchas veces, se dice Elías le faltó la fe, a Elías no confió en el Señor, cómo tenía miedo, si Dios le había librado de la muerte tantas veces, ahora tiene miedo y se escapa. Podemos concentrarnos en la actitud de Elías, pero no vamos a hacer eso. Vamos a concentrarnos, vamos a estudiar y vamos a meditar en lo que Dios hace con Elías, en cómo Dios trabaja en la vida de Elías, cómo Dios trabaja con ese desánimo que Elías enfrentaba. ¿Para qué? Justamente para que podamos tomar lección de cómo es nuestro Dios, cómo Él trabaja en nuestra vida, en estas situaciones, que también nos enseña a cada uno de nosotros, no solamente eh, a cómo enfrentar la situación de desánimo, cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida, sino también a cómo nosotros podemos tomar consejo y lección del Señor para ayudar a personas que atraviesan por situación de desánimo. Porque el Señor nos da un ejemplo maravilloso de cómo Él trató con Elías. Lo vemos acá en estos puntos que vamos a ver. En la compasión, sustento, la paciencia, la enseñanza, la presencia, la motivación y el aliento. El primer punto, la compasión. La compasión expresada en el silencio. ¿Qué ocurre? Elías va a este lugar, se tira debajo de ese árbol esperando la muerte. Es extraño cuando lo vemos porque dice que se escapa porque tenía miedo de morir, de ser muerto. Ahora se va a un lugar esperando morir. Entonces diríamos, tanto miedo a la muerte parece que no le tiene. En realidad, si lo entendemos en el contexto, entendemos el desánimo de Elías. Elías no tenía miedo a la muerte. Elías tenía miedo a morir en mano de Jezabel. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Elías? ¿En qué radica el desánimo que Elías estaba enfrentando? Elías esperaba una cosa que no pasó. Generalmente esa es la razón por la cual nos desanimamos. Muchas veces en la obra del Señor o en las cosas de la vida, nosotros tenemos una idea de cómo tendrían que ocurrir, de pasar las cosas, de qué es lo que esperamos conseguir, y cuando las cosas no se dan de la manera que nosotros pensamos que tendrían que darse, entonces ahí es cuando viene el desánimo. Y esto es lo que le pasó a Elías. Elías, después de ver todo lo que el Señor hizo, de esos grandes milagros que él mostró, él estaba esperando que el pueblo se arrepienta, que Acab cambie de actitud, que el pueblo se vuelva a Dios. Y no pasa esto, sino que la persecución continúa, Jezabel sigue haciendo de las suyas. Entonces ahí radica el desánimo de Elías y por eso él se va. No quiere caer muerto en manos de Jezabel. Él prefiere morir ahí abajo de ese árbol porque ya no aguanta, está en un gran desánimo, no aguanta más esa situación. ¿Y qué vemos de parte de Dios en este caso? Vemos que el Señor no dice nada. Y ahí tenemos el primer punto, la compasión expresada en silencio. Y yo cuando meditaba en esto me hacía pensar mucho. Muchas veces cuando una persona se desanima, o cuando vamos alguien que está desanimado, tendemos a querer, eh, no sé, darle ánimo, ¿no? ¿Qué pasa? Dale, vamos.
como que Dios se hubiera aparecido ahí o le hubiera hablado y dice, Elías, ¿qué pasa? Dale, ¿por qué estás bajoneado? Dale, vamos, Elías, arriba, vamos, hay que seguir, vamos, Elías. Lo que quizá cada uno de nosotros haríamos con una persona desanimada. Y el Señor no hace eso. El Señor calla. No hay palabras de parte del Señor. Eso no quiere decir que el Señor apruebe lo que Elías estaba haciendo, ni que el Señor esté de acuerdo con lo que Elías estaba haciendo. Pero lo que vemos es una compasión y una comprensión de parte del Señor de la situación de Elías. Y tenemos estos dos versículos ahí eh, de Salmos, capítulo 103. Vamos a leer el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor sabe nuestras limitaciones, sabe nuestras debilidades, y Él se compadece de nosotros y nos entiende. Vemos que el Señor entiende a Elías, a pesar de que Elías no estaba haciendo las cosas del todo bien, no estaba eh, haciendo, se estaba alejando de la misión, del camino que tenía. Pero el Señor, lejos de reprocharle y de querer animarlo ahí en ese momento, inicia un proceso con Elías. Y ese primer proceso, ese primer paso es esto, tenerle compasión, entender la situación de Elías. Y hay algo que me gusta mucho de este relato, porque lo que podemos ver es que Dios siempre fue igual. Muchas veces se piensa o se dice que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, a Jesús. Qué diferente que es, he escuchado decir a personas, yo veo en el Antiguo Testamento un Dios diferente, Dios como más, no sé cómo llamarlo, como más castigador y más severo. A diferencia de la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, Dios siempre fue igual. Y es muy, muy interesante cuando vemos este tratamiento que el Señor hace con Elías, comparándolo con cómo era el Señor y cómo el Señor trataba con las personas. Cómo el Señor, vamos a ver, cómo el Señor trató con el desánimo también de alguien, de una persona en el Nuevo Testamento. Dice Marcos 9:36, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vemos también esa compasión en la persona del Señor Jesús, cómo Él podía entender, comprender a las personas que estaban alejadas de Él, que estaban perdidas, y Él tenía compasión de ellas. El segundo punto, el sustento. El sustento. Vemos que continúa el relato y dice, y echándose debajo del enebro, versículo 5, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Vemos acá que sigue el Señor trabajando con Elías. Y el segundo punto es sustento. Lo que necesitaba Elías en ese momento, Elías deseaba la muerte, deseaba morirse ahí de inanición, de hambre. ¿Qué hace el Señor? Lo sustenta, le trae lo que él necesitaba en esa situación, que era el alimento. El Señor lo alimenta, deja que descanse. Dos veces se repite esto para luego despertarle y decirle, levántate y come porque largo camino te resta. El Señor sustenta. No solamente el Señor estaba interesado en la situación espiritual de Elías, sino también en su situación material, en su necesidad que tenía del alimento. Lo vemos también a esta forma de ser, a esta actitud en el Señor Jesús. En Marcos 6:30 dice entonces,
Los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque era mucho lo que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El Señor, atento a las necesidades materiales, a la necesidad de descanso y de alimento de sus discípulos. También en Mateo 15:32 dice Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor sustentando, atento a la necesidad material también de las personas. Cómo el Señor nos enseña en una situación de desánimo cómo tenemos que proceder con nosotros mismos y quizá también para ayudar a otros, siguiendo el ejemplo del Señor, dándole a la persona lo que necesita. El tercer punto, la paciencia. El Señor le dice, un largo camino te espera. Y es interesante esto porque el Señor no le dice que a dónde tenía que ir. Es más, vemos ahí, si vamos a continuar leyendo, que Elías camina un largo camino y se va hasta Horeb. Era bastante lejos, ¿no? Horeb, un lugar muy, muy especial, ahora lo vamos a decir, pero el Señor nunca le dice que vaya a Horeb. Incluso cuando llega a Horeb, vamos a ver que el Señor le dice, ¿qué haces acá, Elías? Elías va a Horeb porque él necesitaba ir a Horeb. Fue una decisión de Elías ir hasta allá. El Señor acompañó la decisión de Elías, entendiendo que Elías necesitaba eso. Y lo sustentó, le dio el alimento y lo animó para que inicie ese camino largo para poder salir de esa situación de desánimo en la que él estaba. Y muchas veces las situaciones de desánimo requieren de este proceso, de un proceso largo en la cual el Señor trabaja. Eh, dice segunda Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor nos tiene paciencia. El Señor vemos que tiene paciencia con Elías. Nada de lo que estaba haciendo Elías estaba dentro de del plan que el Señor tenía sobre las acciones que él quería hacer con Israel. Pero todo ese tiempo el Señor espera a Elías, le tiene paciencia porque entiende el Señor que Elías necesita de ese proceso y lo acompaña en el proceso. El siguiente punto, la enseñanza. Llega a Horeb, se presenta ahí, dice, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías va a Horeb, seguramente pensando en encontrar a Dios en aquel lugar. Sabemos que Horeb es un lugar emblemático, ¿no? Es donde el Señor se le presenta a Moisés en la zarza, donde luego el pueblo de Israel se dirige para recibir la ley de Dios. El monte Sinaí es parte de la zona de Horeb, la zona montañosa de ese lugar. Eh, Está relacionado ese lugar con el lugar de la presencia de Dios. Por eso Elías decide ir a ese lugar, porque necesitaba encontrarse con el Señor. Si bien él no era consciente Elías de que el Señor estaba todo el tiempo con él, él necesitaba ir a ese lugar, él se presenta en ese lugar, y ahí es la primera vez que el Señor rompe el silencio de todo ese tiempo. Pasaron más de 50 días en los cuales el Señor no le dijo nada a Elías, y ese silencio lo rompe con una pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde con algo que yo me imagino que le debe haber venido pensando todo el camino hasta Horeb. Una frase que la repite 2 veces. Él respondió, dice versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. No, no hay forma de que cuando leemos esto, o por lo menos es lo que me pasó a mí, de directamente pensar en otra persona que pasó por un momento de desánimo y que Dios también trató con él en la persona del Señor Jesús. Esa persona es Pedro, Pedro en el Nuevo Testamento. Por eso ahí tenemos la cita de Juan 21:15. Sabemos lo que pasó con Pedro, ¿no? Sabemos que Pedro, antes de que el Señor sea crucificado, antes cuando estaban en la última cena, Pedro le dice, yo nunca te voy a abandonar, yo siempre estaré. Y el Señor le dice, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro le decía, no, no puede ser, yo no voy a hacer eso. Pasa exactamente eso que el Señor le dice a Pedro. Vemos ahí una figura, en el relato de los evangelios muy fuerte, de que cuando Pedro estaba negando por tercera vez y cantaba el gallo, el Señor le miró. O sea que el Señor estaba en un lugar apartado, pero el Señor escuchó la negación de Pedro y el Señor lo mira a Pedro. Y cuando Pedro ve al Señor, se quebranta, dice, y llora amargamente. A partir de ese tiempo, Pedro estaba en una situación de desánimo. El Señor luego resucita, se presenta a los discípulos, pasan varios días, pero vemos que Pedro continuaba en ese desánimo. Y lo vemos justamente en ese capítulo 21 de Juan. El desánimo de Pedro, ¿en qué consistía? Ya está, ya el Señor lo llamó a Pedro para ser pescador de hombres, ¿no? Pedro entendía que había defraudado al Señor. Dice, ya no queda más nada por hacer. Por eso vemos que ahí en Juan capítulo 21 Pedro dice, me voy a pescar. Y cuando dice Pedro, me voy a pescar, no está diciendo como nosotros decimos hoy, me voy a pescar un fin de semana a hacer una salida de distracción, sino que lo que Pedro está diciendo ahí con me voy a pescar es, voy a volver a lo que hacía antes, a mi antiguo oficio. Ya he defraudado al Señor, ya no hay más nada para mí. Voy a volver a pescar. Y no solamente va él, sino que arrastra con él a varios de los discípulos. Sabemos que Pedro tenía un lugar de liderazgo entre los apóstoles, entre los discípulos. Y cuando están pescando, que no pescan nada toda la noche, se presenta al Señor, que hasta ese momento no le había dicho absolutamente nada a Pedro. No vemos en ninguna parte de los evangelios que el Señor le dice nada a Pedro acerca de su negación de lo que había pasado. Y sabemos la historia, sabemos que no pescan nada, que el Señor se presenta en la orilla y le dice, ¿tienen algo de comer? Ellos le dicen, no, no pescamos nada. Dice, bueno, tiren para el otro lado. Cuando tiran, sacan una gran cantidad de peces. Pedro se da cuenta que es el Señor y se zambulle en el mar y va navegando, va nadando, perdón, hasta donde está el Señor y se presenta delante de él, comen el pez y todo, pasa todo eso. Y luego que habían comido, dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es interesante, fíjense que en la historia de Elías, el Señor rompe el silencio con una pregunta, ¿no? ¿Qué haces aquí, Elías? Y acá vemos a Jesús rompiendo el silencio en este desánimo de Pedro, también con una pregunta. ¿Me amas más que estos? Y les voy a decir una cosa, hay un problema en esa traducción, sinceramente considero que no está bien esa traducción. Justamente la palabra estos, que está ahí, en el griego es una palabra, en el griego tenemos tres modos, tenemos el femenino, el masculino, igual que en el español, pero también tenemos un modo que es el modo neutro, que no se utiliza para personas. Masculino y femenino se utiliza para personas. Y el neutro se utiliza para cosas inmateriales, para objetos. Resulta que la palabra esta, estos, toutón,
se escribe exactamente igual en masculino que en neutro. Entonces, el contexto es el que tiene que definir si lo que preguntó el Señor es, ¿me amas más que estas cosas o me amas más que estas personas? Considero en el contexto que lo que el Señor le está preguntando es, ¿me amas más que estas cosas? ¿Por qué? Porque el Señor primero no puede preguntarle a Pedro sobre el amor que le tiene por sobre otras personas. ¿Cómo podía Pedro contestar si le ama más que los otros discípulos? Incluso en el mismo pasaje, más adelante, cuando Pedro le pregunta al Señor por Juan, Pedro le está hablando y le dice, ¿y a este qué le contesta el Señor? ¿Y a ti qué? Le dice el Señor, ¿a ti a vos qué problema tenés por los planes que yo tengo para con él? Entonces, en el contexto no puede ser que el Señor esté preguntando, ¿me amas más que los otros discípulos? Lo que el Señor le está preguntando, Pedro, ¿me amas más que estas cosas? Pedro había vuelto a su oficio, a su antigua vida. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que estas cosas? Y si nos damos cuenta, es prácticamente una pregunta igual a la que le hace a Elías. ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué le está preguntando el Señor a Pedro? ¿Qué estás haciendo acá, Pedro? Volviendo, dejando la misión que yo te he encomendado para volver a lo que estabas haciendo antes. Y Pedro le contesta, ¿no? Tú sabes que te amo. ¿Qué le dice el Señor después de eso? Apacienta mis corderos. Vuelve a la tarea, Pedro, que yo te he encomendado. ¿Cómo es el Señor? Que lo vemos en los dos casos que el Señor nos quiere enseñar. Siempre a través de las situaciones que pasamos en la vida, como estas situaciones de desánimo, el Señor quiere a través de esas situaciones enseñarnos para que podamos crecer, para que podamos ser edificados. El siguiente punto, la presencia. Vemos que Elías va a ese lugar esperando encontrar a Dios, pero Dios siempre estuvo con él. Siempre estuvo presente todo el tiempo con él. Y Dios se lo hace saber, se lo hace entender. Versículo 11 dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor muestra su presencia y es muy impactante cómo el Señor lo hace. Elías esperaba quizás encontrar al Señor en el tornado, en el terremoto o en el fuego, pero el Señor se presenta en el silbo apacible. Esa expresión, el silbo apacible, es como eso, esa expresión, el sonido del silencio. No sé si alguna vez escucharon el sonido del silencio. Ese sonido abrumador que se escucha en lugares así apartados. Acá en la ciudad no podemos escuchar el sonido del silencio, ¿no? Pero cuando nos vamos al medio de la montaña, en el medio del campo, que podemos escuchar ese silencio. Bueno, luego de esos ruidos tan grandes que ha pasado, el tornado, el terremoto, el fuego, luego de todo ese estruendo, se hace un silencio tremendo. Y ahí estaba el Señor en ese lugar. Y esto es una gran expresión de cómo es el Señor. Cuando en nuestra vida está pasando por tormenta, ahí está Dios para proveer la calma. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El Señor es el que nos provee la calma cuando estamos pasando por
los momentos difíciles. Dice Mateo 28:20, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor en cada situación de nuestra vida, incluso en las situaciones como estamos viendo de desánimo. Él siempre está presente. El problema es que nosotros muchas veces no lo percibimos o no lo notamos o no lo queremos ver, pero Elías se da cuenta que el Señor siempre estuvo presente en toda esa situación. Y vamos a la motivación. Luego de que el Señor hace todo este camino para, para sacar a Elías de la situación de desánimo, el Señor ahora le anima. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Vuélvete por tu camino, le dice el Señor. Vuelve a lo que, a la misión, a lo que tú tienes que hacer. Todavía tienes cosas para hacer, le dice el Señor. La misión no ha terminado. Vuelve al camino. La motivación del Señor a volver al camino. Luego de... Llega en el momento oportuno. Nos damos cuenta que la motivación, que es lo que decíamos al principio, nosotros quizás tendemos cuando hay alguien desanimado a empezar por esto, por la motivación. El Señor cómo trabaja con Elías y cómo la motivación llega en el momento oportuno, luego de la compasión, del sustento, de la paciencia, de la enseñanza y de mostrar su presencia, llega la motivación a regresar, a volver a la misión. Lo mismo pasa con Pedro, lo vimos recién, ¿no? Luego de que el Señor esperó todo ese tiempo, luego de que el Señor le enseña con esa pregunta, le dice a Pedro, Pedro, vuelve. Volvé a a la tarea que yo te encomendé cuando te llamé, apacienta mis corderos. Eh, el Señor nos alienta, dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El aliento del Señor. Y el último punto es justamente ese, el aliento. Vimos que Elías se desanima grandemente, principalmente porque considera que él se ha quedado solo. Lo vemos en lo que le dice al Señor, ¿no? Que se lo repite dos veces. Eh, He sentido un vivo celo, dice el versículo 14, cuando Elías le repite la misma frase que antes. Por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Dice, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Gran parte de ese desaliento de Elías era porque se sentía solo. Sentía que él era solamente él, le pasaban las cosas y solamente él estaba en esa situación. Sin embargo, el Señor le dice en el versículo 18, y yo haré que quede en Israel 7.000 hombres, 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Muchas veces cuando nos desanimamos nos parece que solamente las cosas nos pasan a nosotros, que nadie nos puede entender, que la situación, que estamos solos en medio de la situación. Sin embargo, tenemos que entender eso, que tantos otros pasan por las situaciones iguales, similares o peores que nosotros pasamos. Y no solamente eso, sino que tenemos personas en las cuales nos podemos apoyar. Ahí el Señor le dice, no te preocupes, Elías, hay 7.000 personas que yo he guardado, que se han guardado, que no han seguido a Baal, los cuales
con los cuales yo voy a, a reedificar o a mantener a Israel. Eh, el Señor nos alienta y nos dice, no estás solo. Tenemos nosotros, cada uno de nosotros, a nuestro lado a nuestros hermanos. Cuando estamos pasando por dificultades, podemos acudir a ellos, podemos sustentarnos en ellos y darnos cuenta de que no estamos solos. No solamente el Señor está con nosotros, sino los hermanos que tenemos alrededor. Dice Isaías 40:29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Frente al desánimo, la fortaleza está en nuestro Señor. Amén.